Seguramente en los últimos años habrás escuchado en más de una ocasión las sanciones que se están imponiendo desde la Unión Europea, Estados Unidos y otros países hacia Rusia por la guerra de Ucrania. Sin embargo, estas sanciones parece que no han conseguido evitar el conflicto. ¿Acaso son inútiles? ¿Acaso no sirven para absolutamente nada? Pues bien, en este vídeo vamos a responder a esta y a otras preguntas. Mi nombre es Mateo y te doy la bienvenida a la Sala Política, de Political Room. Pues bien, antes de empezar a tratar el caso concreto de Ucrania y la eficacia de las sanciones en esa guerra, me gustaría tratar la idea de las sanciones y su objetivo y eficacia, porque en este sentido me gustaría destacar que las sanciones no se prevén como una herramienta eficaz a la hora de acabar con un régimen o de acabar con un conflicto. Es decir, a lo largo de la historia, las sanciones por sí solas nunca han conseguido detener una guerra. Estamos hablando de que, por ejemplo, las sanciones no consiguieron acabar con la Corea del Norte de Kim Jong-il, ni tampoco con la actual Corea del Norte de Kim Jong-un. No consiguieron acabar con la Cuba de Fidel Castro, ni con la actual Cuba de Raúl Castro. No consiguieron acabar con la Venezuela de Hugo Chávez, ni tampoco con la actual Venezuela de Maduro. De igual manera, no van a acabar ni con la guerra de Ucrania, ni con el régimen de Vladimir Putin en Rusia. Las sanciones tienen un efecto acumulativo y disuasorio que básicamente pretende desincentivar ciertas conductas, y si bien pueden tener un cierto peso y daño sobre la economía del país que las soporta, actualmente, y más en un mundo multipolar y globalizado, su efecto se diluye y es muy difícil que tengan la posibilidad de acabar por sí solas con un conflicto si no se toman otras medidas como una intervención armada. En este sentido, podemos ya de primeras concluir que si alguno esperaba que las sanciones desde luego pudieran acabar con el conflicto, o si desde Bruselas alguien piensa que solo aplicando sanciones van a conseguir acabar con la guerra de Ucrania, están absolutamente perdidos. Esto es algo que a muchos se les escapa, pero que es fundamental a la hora de tratar este tema, ya que salvo que todos los países se pusieran de acuerdo para aprobar esas sanciones, las mismas nunca llegarán a tener la eficacia suficiente como para derrotar a un régimen o acabar con un conflicto. Y como os habréis imaginado, nunca ha pasado en la historia que todos los países, o siquiera la gran mayoría de países, estén de acuerdo en sancionar a un solo Estado. Por tanto, teniendo esto en cuenta, podemos pasar a la siguiente pregunta. ¿Son las sanciones que se han impuesto a Rusia por la guerra de Ucrania eficaces? In a determined and united response, the European Union will make it as difficult as possible for the Kremlin to pursue its aggressive actions. Round about 30 minutes ago, I had a phone call with President Zelensky. He asked us for whatever the different stakeholders can do for help. We will later today present a package of massive and targeted sanctions to European leaders for their approval. La respuesta a esta pregunta es sí, pero no. Sí, porque las sanciones tuvieron graves repercusiones económicas sobre Rusia al inicio del conflicto. Esto lo podemos ver en diferentes indicadores. Uno de ellos sería la moneda. Antes del inicio de la guerra, un dólar equivalía aproximadamente a 70 rublos, mientras que a lo largo del 2022 un dólar llegó a equivaler a 130 rublos. Es decir, aproximadamente la moneda rusa perdió en torno a la mitad de su valor. También la producción de automóviles o la producción de aviones tocó mínimos históricos desde tiempos de la Unión Soviética, ya que los rusos ya no tenían disponible la tecnología que importaban normalmente y habitualmente desde la Unión Europea. Todo esto se tradujo en que en diciembre de aquel año, diciembre del año 2022, la bolsa de Moscú tuvo que cerrar para evitar la quiebra, ya que había perdido aproximadamente el 43% de su valor respecto a antes del inicio de la guerra. Finalmente, el año 2022 confirmó esas perspectivas malas económicas con una contracción del 2,1% de su PIB. Los malos resultados económicos, junto al mal desempeño en el campo de batalla, pusieron una presión nunca antes vista sobre el régimen de Vladimir Putin. Y es aquí donde podemos ver la eficacia de las sanciones, es decir, que la intervención armada te esté yendo mal, junto con que tu economía esté sufriendo mucho, generan el caldo de cultivo perfecto para disuadirte de continuar con el conflicto. Si bien esto no se llegó a producir, todos recordamos aquellos días como las horas más bajas del Kremlin, ya que Internet estaba lleno de memes burlándose del ejército ruso que no era capaz ya no de avanzar, sino de mantener sus posiciones, junto con unas perspectivas económicas absolutamente devastadoras, mientras Europa empezaba a diversificar sus fuentes energéticas. Sin embargo, como hemos dicho, Rusia no cayó, y aunque la presión desde luego fue muy elevada, consiguió adaptarse y reconfigurar su economía.
Es aquí donde entra la segunda parte, el pero no. Это, блядь, хит, нахуй, пиздец, спиздили технику, блядь. Охуеть. A pesar de que las sanciones a Rusia tuvieron éxito en un primer momento, este no se ha prolongado a lo largo del tiempo, y la pérdida de eficacia de las sanciones la podemos atribuir a diferentes cosas. Con todo, me gustaría empezar hablando propiamente de las sanciones, y es que estas básicamente se situaron en torno a personalidades, entidades o organizaciones, a la vez que prohibieron la exportación e importación de determinados productos. Es decir, Rusia no podía vendernos ni comprarnos determinadas cosas. Teniendo esto en cuenta, ¿cómo eludió y cómo ha transformado Rusia su economía para adaptarse a estas imposiciones? Pues bien, la primera fórmula ya la hemos mencionado. Estamos en un mundo globalizado y multipolar. No todos los países han sancionado a Rusia, y al igual que la Unión Europea ha buscado diversificar sus proveedores energéticos, esto es, comprar energías a otros países que no sean Rusia, Rusia también ha buscado otros compradores que no sean los países europeos, y concretamente ha encontrado dos socios comerciales muy importantes, China e India, que son dos gigantes económicos que tienen mucha hambre y necesidad de esos recursos. Y sí, es cierto, China e India no gozan de la infraestructura con Rusia ni de las capacidades como para suplir toda la demanda europea, pero sin duda alguna ayudan, y es que aunque tenga que vender el precio del barril más barato o con descuentos, Rusia está compensando de alguna manera sus pérdidas. Y recordemos que esto es una carrera de larga duración. El objetivo no es volver al punto inicial de la partida, es decir, volver a cómo estaban las cosas antes, porque Europa tampoco está pagando lo mismo por las energías como lo hacía antes a Rusia, sino que se trata simplemente de adaptarte y sobrevivir. En este sentido, tenemos que marcar un segundo punto, y es que la economía de Rusia ya es una economía de guerra, es decir, es una economía planificada para aguantar un conflicto a largo plazo y cuyo objetivo principal es ese. No es crecer, no es mejorar el bienestar de sus ciudadanos, sino ganar la guerra de Ucrania. En este sentido, debemos decir que Rusia era un país que no tenía una gran deuda sobre el PIB, lo que le ha permitido aumentar exponencialmente su gasto de defensa, es decir, su gasto público, sin que esto suponga tampoco un gran problema. Si a esto le añadimos la historia de resiliencia y aguante del pueblo ruso, sin duda alguna a nadie le sorprende que estén consiguiendo aguantar los envites que les ha planteado esta guerra de Ucrania y las sanciones de la misma. Sin embargo, debemos decir que no todo ha sido mérito de Rusia, y es que aunque a muchos sorprenda, los propios países europeos están siendo gran parte del problema de las sanciones y su eficacia. Y es que actualmente muchos países siguen importando gas o gas natural licuado procedente de Rusia. No siempre lo hacen directamente, pero el caso es que sí lo acaban haciendo a través de terceros países. De igual manera, no es solo que sigamos comprando cosas de Rusia, sino que además también les seguimos exportando. Por ejemplo, a raíz de la guerra de Ucrania se sancionó la exportación desde Europa de tecnología civil de doble uso, es decir, que puede llegar a tener aplicaciones también de carácter militar, para evitar así que los rusos pudieran armarse. Sin embargo, y a pesar del éxito inicial, con una caída de más del 95% de la exportación en esta materia de Europa hacia Rusia, en los siguientes años creció exponencialmente hacia otros países, concretamente hacia Turquía, Emiratos Árabes Unidos y Kazajstán. Lo hizo en más de un 80%. Y obviamente, como os imaginaréis, Kazajstán, Turquía o Emiratos Árabes Unidos no han necesitado de repente esta tecnología, sino que simplemente están ejerciendo de meros intermediarios, algo que es plenamente conocido por las autoridades en Bruselas, pero a lo que nadie echa cuenta, porque al fin y al cabo el dinero debe seguir fluyendo y no entiende de barreras. En este sentido, podemos concluir que Rusia ha conseguido sobrevivir a las sanciones de dos maneras. En primer lugar, reconfigurando su economía, algo que ha conseguido con éxito, ya que el propio Fondo Monetario Internacional ha elevado las perspectivas de crecimiento de este país para los próximos años, y la otra forma realmente no ha sido cosa de Rusia, sino de los propios estados europeos, que no terminan de sancionar determinadas materias como la importación de gas, ni tampoco se están preocupando de que las sanciones que ya están en vigor se cumplan de manera efectiva, ya que los productos europeos siguen llegando hasta Rusia a través de intermediarios, de tal manera que el comercio de alguna manera se ha mantenido, quizá no en todas las materias, pero sí en muchas de ellas, lo que desde luego dificulta enormemente la eficacia de las sanciones. Llegados a este punto del vídeo ya nos podemos hacer una idea de lo que ha pasado. Al final piénsese qué pasaría si, por ejemplo,
a usted, el que está viendo este vídeo, su vecino le cortase parte del agua y le subiera los precios de la electricidad. Ciertamente al principio tendría dificultades para adaptarse, pero como cualquier persona encontraría una manera de ajustar su economía familiar. Lo mismo hizo Rusia tras las sanciones que le impusieron los estados occidentales. Por último, imagínese que además su vecino realmente le sigue vendiendo agua y electricidad a un precio más barato de alguna forma. Sin duda alguna, usted la seguiría comprando. Pues esto es precisamente lo que está pasando en este caso. Словом, как бы не хотелось кому-то изолировать Россию, сделать это, как мы и всегда об этом говорили, невозможно. Достаточно просто посмотреть на карту. Используя наши естественные конкурентные преимущества, мы продолжим наращивать свой транспортный потенциал, расширять сеть автомобильных и железных дорог, строить новые подходы к морским терминалам y увеличивать их мощность. Llegados a este punto del vídeo, ahora es vuestro turno. ¿Creéis que la Unión Europea debe intensificar sus sanciones y sobre todo ser más rigurosa a la hora de cumplirlas para conseguir que éstas mantengan su eficacia? ¿O por el contrario consideráis que las sanciones ya han agotado su cupo? Es decir, que de alguna manera ya no tienen capacidad para seguir incidiendo en el actual conflicto tal y como se plantea. Os leemos en comentarios. Asimismo, me gustaría invitaros a suscribiros al canal, así como a darle like al vídeo, además de recordaros que este canal de YouTube pertenece a un periódico, The Political Run, en el que tenéis acceso a contenido exclusivo por tan solo 9,99 € al año. Nos vemos en el próximo vídeo.